Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. Hola amigos de Café con Fe, bienvenidos a un programa más, a una nueva edición. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y actualísimo además en este tiempo de pandemia, las redes sociales y la identidad. Les habla Carmen Villa, yo soy asesora de la pastoral de la Universidad Católica y me acompaña en la conducción Sofía. Sofía, buenas tardes. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hoy tenemos a dos invitados muy expertos en estos temas. El primero, Sebastián Campos, él es especialista en comunicación estratégica y digital, más conocido como Seba Campos. Seba, bienvenido a nuestros estudios virtuales. Hola a todas y todos, la verdad, súper contento y agradecido de poder compartir este ratito con ustedes. Y también nos acompaña Iván, me permite, no quiero equivocarme en la pronunciación de su apellido. Iván Grudeuch. Grudechut, tal cual como se pronuncia. Grudechut nos acompaña también, él es psicólogo académico de psicología de la UC. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Carmen. Bueno, empecemos entonces preguntando, determinando un poco qué son redes sociales, porque a veces la gente, por ejemplo, quiere meter a WhatsApp en las redes sociales y hay gente que ya no considera, por ejemplo, a Facebook como una red social. Entonces, si nos puedes, Seba, introducir en lo que son las redes sociales ahora en este año 2020. Sí, bueno, la verdad es que hay como hartos sinónimos para entender, para abordar, pero como el conjunto más grande, como la parroquia, si se quiere, serían las plataformas digitales. Y entonces hay gente que tiene blogs, hay gente que se inventa un perfil en Wikipedia de sí mismo, y tenemos nuestra cuenta de Twitter, de WhatsApp, de Telegram, nuestra cuenta de Google, en donde tenemos Gmail, YouTube, Drive, en fin. Entonces, como las plataformas digitales serían la parroquia y nuestras capillas serían estos conjuntos. Entonces, hay quienes tenemos cuentas de streaming, por ejemplo, YouTube y Spotify. Hay otras plataformas donde publicamos cuestiones, páginas web, blog, y las otras donde interactuamos con gente. Esas son redes sociales. Si se permite la interacción, red social. Entonces, WhatsApp sería una red social, por ejemplo. Si es que hay mensajes de ida y de vuelta, red social. En cambio, si yo tengo una página web muy bonita, pero nadie puede hacer nada aparte de contemplar la belleza de mi página, no es una red social, es solo una plataforma digital. Perdón, si hay comentarios en mi página web de las personas. Ahí ya entraría como no alcanza a ser una red social, pero porque la gente no se puede hacer un perfil en tu página, a no ser que se puedan hacer un perfil en tu página. Y ahí entonces podría ser una especie de red social, que es básicamente eso, un espacio donde hacemos redes sociales, no tiene mucha más complejidad técnica. ¿Les parece que hablemos de... Iván, ¿quería decir algo? Iván, sí, ¿quieres decir una algo? pregunta. ¿Un correo electrónico entonces también es una red social? Vendría a ser como una plataforma digital porque en el correo, en el mismo mail, no es que nosotros podamos interactuar en tiempo real, porque yo tengo que volver a enviar otro correo, tengo que crear básicamente un nuevo archivo, en fin. ¿Te fijas? Es como el mismo archivo que lo vuelvo a modificar una y otra vez, es distinto al otro en donde en tiempo real están pasando cosas. Perfecto, gracias. Genial. Como a mí me hablan de una red social y siento que la primera es Facebook, que como que revolucionó las relaciones entre las personas desde la mirada psicológica o desde el pensamiento psicológico. Me gustaría que Iván hablara de la revolución que significó Facebook, si es que para ti es una revolución también, en las relaciones interpersonales. O sea, claramente las herramientas de estas redes sociales que las que hablaba el Seba permiten formas de acercarse a otros y otras que antes no existían de mucho menor calidad. Entonces, en ese sentido, por supuesto que este espacio de traer al otro cuando no está presente de carne y hueso, permite acciones que antes no existían y por tanto hay algo así como una revolución, ¿no? En el sentido de una transformación radical del modo de comunicarnos. Ya no necesitamos estar frente a frente para poder estar en algún sentido con el otro. Y eso, por supuesto, que ha sido muy importante para las personas, sobre todo en un contexto como el que estamos ahora. ¿Y qué le pasó? Sí. Perdón, Carmen. Sí, no, Sofía, pregunta.
¿Qué le habrá pasado a Facebook? O sea, ¿qué son las cosas que encontramos de atractivas en las nuevas redes sociales que ahora ya, como comentábamos antes de partir el programa, está quedando como un poco muy desplazado? Es una red social que usan las personas más grandes, los adultos. eh, y ahora los jóvenes usamos Instagram, por ejemplo. También los más jóvenes están usando TikTok. eh, ¿Qué va pasando con la mentalidad de las personas y con la forma en la que se expresan, que las redes sociales como se van adecuando o no eh, a estos nuevos como requerimientos o a estas nuevas personalidades, etcétera? Es como bien grande la pregunta, pueden hablar, esto es una conversación, así que ahí ustedes Yo tengo pueden una tesis comentar lo que tengo una quieran. tesis al respecto. Esto es Católicolandia, explícito. El Papa Benedicto, el 2009, en el mensaje para la Jornada de las Comunicaciones, habló de evangelizar el continente digital. Y él puso como el concepto de continente digital y transformó Internet en un lugar. Entonces, en ese Ujú. sentido, las redes sociales serían lugares, en donde tenemos interacciones reales. Y hay algunos lugares en donde nos gusta estar y otros lugares en donde no. Y en general, más que por la inmobiliaria del lugar, es por la gente que está en ese lugar. Entonces, una tesis que es muy popular es que la gente que está en Facebook es gente con la que una generación en particular no quiere estar. El pero es que Facebook, Instagram, WhatsApp son la misma cosa, son el mismo dueño y son la misma empresa. Claro. Entonces, o sea, como mirándolo desde la plataforma, da lo mismo en la que estén. Somos hijos del mismo padre digital que es Facebook. Y nuestra información en ese caso se triangula de la misma forma. Pero Mm. claro, yo creo que es como el lugar, ese lugar tiene personas donde hay gente que no quiere estar con esa gente y se va para otro lado, ¿no? Sí, tal cual como un lugar. Este bar pasó de moda, pues nos vamos a otro bar donde hay gente más joven, más dinámica y ponen música que nos gusta más. Seba, y yo he visto que Facebook ha hecho un esfuerzo por ponerse más atractivo. De hecho, cambió su diseño hace un par de meses, si no estoy mal, haciéndolo como más dinámico. ¿Será que con estos cambios que está teniendo Facebook y siendo, por ejemplo, la red social que te recuerda los cumpleaños y que no lo tienen las otras redes sociales, ¿tendrá futuro? ¿Será que este reinventarse de Facebook es como si un bar, un local, pues pinta sus paredes y cambia un poquito de música? A ver si vienen los jóvenes. Cambia la carta. ¿Será que eso le O da el sea, futuro a esta primera red social? sí, es un bar que mejoró la carta de comida y de trago. Ahora, uno en general como que es un poco ingenuo, yo tiendo a ser súper ingenuo, porque las redes sociales son empresas que viven de la publicidad. Entonces, lo que quieren es que nosotros pasemos mucho tiempo adentro de la plataforma y mientras estamos dentro nos muestran publicidad. De eso viven. Entonces, lo que tienen que hacer es que sea mucho más cómodo estar dentro mucho rato. Por eso cuando nosotros nos pillamos con un video, por ejemplo, no se abre YouTube, se abre una cosa ahí mismo dentro de Facebook. Si encontramos una noticia, no se abre el Google Chrome, se abre Facebook. Y si la cerramos, seguimos dentro de Facebook, porque Facebook quiere que estemos dentro. Entonces, lo que hace es aumentar la cantidad de funciones para que sea mucho más cómodo el no tener que salir y el tratar de encontrar todas las cosas ahí. Y si publico algo en Instagram, igual me da la opción de publicarlo en Facebook. Porque además en Facebook es más fácil hacer todo. Es difícil. Por ejemplo, yo creo que ustedes han intentado comprar, o al menos han visto algo que les diga, oh, qué bonito esto, quiero comprarlo en Instagram. Y en Instagram es súper difícil comprar algo. Pues tengo que hacer muchos clics y tengo que pedir que me dan el número de cuenta y te transfiero, es una locura. En cambio, en Facebook, 2 clics, meto la tarjeta, compré. Y como es un negocio, es una empresa, Facebook es una empresa, no es una ONG ni una Claro. fundación, les gusta mucho más potenciar Facebook porque hay que pagar las cuentas. Y Claro, nosotros somos los que las pagamos. es cierto eso que sí, pues, porque se dice mucho que cuando una aplicación es gratis, tú estás pagando con tus datos. Y eso es al final lo que se van pasando entre esta gran empresa de Mark Zuckerberg y etcétera. Y quiero preguntarle a Iván por como yo creo que sabemos que son adictivas las redes sociales, pero ¿por qué son adictivas? O sea, como a qué se podría asimilar, como cuál es la satisfacción que encontramos en las redes sociales. Mira, voy a responder tu pregunta, pero primero quería como, antes de ello, como marcar un poco también la hipótesis de por qué no pega en las generaciones actuales Facebook, por ejemplo. Bacán. Y después retomo el tema de la adicción. Como Eh, quieras, genial.
Sí, es que, mira, yo creo que hay algo en el proceso de la identidad, que es parte también de por qué me pidieron venir, es que la identidad es un proceso que se desarrolla a la luz de ir respondiendo a lo largo de la vida una pregunta que va teniendo siempre diversos modos de responderse, que tiene que ver quién soy yo. Y quién soy yo, en algún sentido, tiene que ver con el hecho de cómo yo me voy diferenciando del resto. Entonces, en algún sentido, pasa de que si hay un ejercicio relativamente sistemático, diría yo, del de las adolescentes, de irse diferenciando de las generaciones previas. Incluso aunque sea de manera simbólica, porque yo estoy de acuerdo con Seba de que Instagram, Facebook son más o menos lo mismo, solo con algunas como especificidades que van haciendo algunas diferencias, pero que a la larga sí persiguen los mismos fines. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede decir que la diferenciación es más bien simbólica que del mismo software. Entonces, claro, pues ahí el desafío de Facebook está en cómo hacer que en el fondo se pueda volver un objeto pertinente para una generación que quiere diferenciarse de quienes crecimos con Facebook, ¿no? Yo recuerdo cuando me hice Facebook en el 2008 y era la gran revolución y los papás no entendían. Ahora los papás tienen Facebook y por tanto ahí aparece una distinción. Entonces, quizás por ahí haya algo así como una especie de hipótesis que hay que ponerla en juego y todo, pero puede ser una idea. Ahora, con respecto a lo de las adicciones, ahí hay que tener cuidado con la idea de adicción, porque no es lo mismo usar algo que abusar de algo. Claro. Y yo creo que ahí hay algo que es importante de ir haciendo esas connotaciones. Yo finalmente creo que la distinción entre uso y abuso es una distinción tanto cuantitativa como cualitativa, en el sentido de que, claro, es más uso de algo, pero un más que implica un problema, ¿no? Y veamos por qué la gente los usa. Lo usa porque puede encontrarse con otros, los usa porque puede, el contacto que no tiene por ciertas vías las puede tener, las amistades se vuelven importantes, entonces tener el contacto con ellas es importante. Ahora, el punto está en la problemática de cuando uno dice, ¿qué pasa con esas personas que pasan pegadas al computador o al celular? Y no se despegan de las redes sociales y dejan de vivir el resto de la vida. Ahí uno puede preguntarse, porque en general yo diría que las adicciones o los usos abusivos de algo, en general se correlacionan con vidas que no, con otras vidas que la gente no quiere vivir. O sea, si por ejemplo alguien lo pasa muy mal en el colegio, alguien lo pasa muy mal con su familia, las redes sociales se vuelven un espacio que en algún sentido te protege. Entonces, claro, ¿por qué el por qué el niño, niña, estudiante, adolescente, no quiere estar fuera de las redes sociales? Porque las redes sociales tienen algo que no tiene en otros lados. Entonces, ahí uno puede decir que hay una posible hipótesis de por qué la gente se mantiene ahí. Quizás la vida que tienen fuera de las redes sociales no es una vida que les gusta. Es como una vía de escape y que a la vez te protege, cuando las realidades no te gustan, no te gusta. Es que la realidad virtual es una realidad. Entonces no es como un escape de la realidad, es un espacio de la otra realidad realidad que sirve para protegerte de otros aspectos de la realidad. Creo yo. Iván, ¿y cómo ha sido, bueno, así, digamos, hasta el 2019 uno entendía que la gente a veces no quería salir o a veces incluso en medio de una reunión social, yo muchas veces he observado gente muy tímida que entonces lo que hace es que saca su teléfono como ese protector, digamos, y prefiere mirar su teléfono como una excusa para no integrarse o quizás no lo hace tan conscientemente. Pero este 2020 pues ha sido muy diferente porque esas reuniones sociales ya no existen. Entonces muchas veces esos espacios se han trasladado a las redes sociales y a veces eso ha hecho que haya pues como un consumo excesivo, pero dada una circunstancia que no teníamos antes. Y yo quería preguntarle cómo ese consumo excesivo en medio de un encierro, digamos, puede afectar muchas veces a la persona que ya no está cara a cara con
con sus amigos, que está viendo y que está viendo solamente una parte, porque pues uno, si uno tiene un problema con su pareja, no lo va a poner en Facebook. Algunos lo hacen, pero no es lo más común, o en Instagram, mucho menos, que es como una red social más amigable. Pero ¿cómo afecta psicológicamente el hecho de que el consumo haya aumentado tantísimo de las redes sociales en este tiempo de pandemia y de encierro? ¿Cómo afecta? Yo creo que nos vamos a acostumbrar a un modo de interacción, claro, donde en el fondo lo principal se basa en palabras, en gestos, y que nos van a pasar cosas cuando nos encontremos con los demás, porque no vamos a saber si abrazarlo, ¿no? A propósito también del miedo al contagio, de la siempre sana recomendación de la distancia social. Yo creo que nos vamos a acostumbrar a que en general vamos a estar como hablando de lejos, de lejos. La palabra como el medio fundamental de contacto. Y eso para algunos va a ser bacán, porque claro, hay gente a la cual no le gusta el contacto. Yo tengo alumnos que están más o menos contentos porque no están viniendo a la U, porque de repente les complica el tema del contacto. Entonces, la relación a través de la pantalla vuelve mucho más ameno el contacto con el otro. A mí, la verdad, yo creo que es importante aprender al contacto físico, pero también puedo entender la posición de esas personas, ¿no? Entonces, claro, pues desde ese punto de vista vamos a tener que reorganizarnos, pero la verdad no creo que sea tan distinto porque en general todos tuvimos una vida previo a esto. Previo a la pandemia, ¿no? Y en ese sentido vamos a volver yo creo, a retomar. Yo creo que estamos todos en una especie de pausa, o de paréntesis, Sí, mejor dicho. así se siente. Ahora, lo problemático de eso es que quizás nos vamos a ir al vamos Nos a vamos a exagerar exceder. como el términos del contacto no virtual. Creo que estamos todos esperando que nuestras comunas salgan de la cuarentena, para precisamente ir y abandonar un poco este ritmo que, si bien lo mantenemos porque nos permite el contacto, sabemos que es insuficiente. Seba, yo, a propósito de la pandemia y lo que nos ha hecho cómo nos ha afectado la pandemia en el uso de las redes sociales, me gustaría hablar de TikTok, que es una aplicación nueva, que era la que comentábamos que partieron usándola los niños de 12, 16 años y que los adultos jóvenes decíamos que no íbamos a caer en sus redes. Sin embargo, la pandemia hizo que todos tengamos, o casi todos, tengamos TikTok. Muchos reniegan de que tienen esta aplicación, pero si nos puede hablar de qué se trata y cómo ha aumentado y qué es lo que tiene TikTok que no tiene, por ejemplo, Instagram. Sí, yo estuve hace como 2 o 3 semanas con personas que trabajan justamente en Bit, no sé cómo se llama, Bit algo, que es la empresa dueña de TikTok. Y ellos, de hecho, definían TikTok como algo más parecido a Netflix y a YouTube o a Spotify que parecido a Instagram. Porque yo no sé si los que nos están viendo o escuchando tienen cuentas en TikTok. Yo la tengo a modo experimental, no publico cosas ahí, soy un usuario. Para entender cómo funciona, porque mi trabajo es entender cómo funcionan estas cosas. Un Y usuario la verdad pasivo. es que, claro, sí, no soy creador de contenido, soy usuario. Y entonces, la lógica ahí es que la gente publica contenidos y la interacción con esos contenidos no es mucha más que la contemplación, y eso. Lo contemplo y puedo comentar algo, pero no hay como, la riqueza no está en el chat o no está en la caja de comentarios, que como si, por ejemplo, en Facebook, si una publicación está muy candente, los comentarios a veces son mucho más entretenidos que la publicación en sí misma. De todas maneras. Aquí en TikTok no pasa eso, sino que yo ¿Quién no publico se ha cosas metido a y Emol a ver los comentarios y no ahí la está. noticia? Me duele ahí la está todo el guata eso. condimento del contenido, claro. Que a mí la verdad es que es muy amargo, pero hay gente que justamente disfruta de eso y gasta su vida comentando noticias en Emol. Bueno, entonces, en ese sentido, no es tan social y probablemente responde a esto que nos decía Iván, que tiene que ver como con el aportarle elementos a la propia identidad. Porque como es tan contemplativo y la única opción es decir que me gusta y que está bueno y que está bacán, ayuda mucho a reafirmar lo que uno cree que son sus atributos positivos, virtudes, valores o cosas destacables. Entonces, en ese sentido, eso es como el paraguas. Y ahora, ¿de qué se trata? Se trata de publicar videos que no duren más de 1 minuto,
videos en formato vertical, y tiene mala reputación porque entró como una red social de lip sync, de hacer videos con sonidos de otra cosa. O sea, un sonido que ya existía, yo hacía un doblaje de ese sonido. Eso era. Y era una red de entretenimiento, entonces se sentía como algo muy superfluo, muy banal, muy como sin contenido. Entonces, obviamente, los más adultos o más hipster o más millennials dijeron, no puedo meterme en ese lugar donde hay gente que no piensa y que no reflexiona sobre la vida. Yo soy mucho Ujú. más intelectual con mi café de Starbucks. Pero si nosotros Ajá. pensamos en Instagram hace 5 años atrás, igual decíamos lo mismo que decimos hoy día de TikTok. Decíamos que Instagram era una red social de gente que se sacaba selfies y que ponía ahí su outfit y Y que, la y que le comida. sacaba foto a la comida. Claro, y hoy día nadie se concibe sin una cuenta de Instagram. Entonces lo más probable es que en un par de años todos estemos en TikTok y sintamos que Instagram es el antiguo Facebook. Y quizás va a aparecer Sí, otra plataforma y ahí vamos a ir migrando. Sí, sí, de eso todas quería, maneras. yo les confieso que cuando supe que de la existencia de TikTok me abrumé. Yo dije, no puede ser que haya una red social más, ya que más se Otra. pueden inventar. Pero sí, eso justo quería preguntar. ¿Habrá algo diferente? O sea, ¿habrá una cosa diferente y así será? ¿Mudaremos siempre de red social? No sé, si en el transcurso de 2 o 3 años ya esa red social pasa de moda y llegará una nueva. ¿O habrá tantas redes sociales como identidades? O sea, no sé, todas las generaciones son distintas y tienen lo suyo, y para cada una se diseña una red social como con alguna Mm. variación. ¿Puede Claro, ser que esa es la razón de que haya tantas claro, eso es y que se vayan como, ajustando? sí. O sea, yo creo que la razón principal, esto es como un juicio muy subjetivo, pero la razón principal es comercial. Pues son empresas, entonces que nace una red social no es porque quiera hacerle un bien a la humanidad y decir, hagamos un espacio donde la gente pueda sentirse desarrollada, no. ¿Dónde podemos venderle a esta generación? Y busquemos algo que les haga sentido. Y en ese caso, esta plataforma de entretenimiento con estas características hace que todos hoy día puedan hacer un video como con efectos especiales o un video muy chistoso, siendo que yo no soy tan chistoso en realidad. Y así, me da muchas herramientas que probablemente no tiene mi personalidad ni mi carácter. Y la red social me las aporta con un filtro, con música, con una coreografía que no es mía, que no la inventé, y si la hago mal, Ujú. igual es divertido. Claro, es una red social para reírse hasta de la gente que no es chistosa. Bueno, Sí. hablando de redes sociales, hemos dejado a una red social atrás y es Twitter. Quería preguntarle un poco a Seba pues sobre un poco el fin de Twitter, cómo ha ido evolucionando, que además es una de las redes sociales más antiguas. Sí, Twitter, bueno, la verdad es que tiene como característica principal que implica como la instantaneidad, como estar en tiempo real. Yo podría, por ejemplo, pensando en pastoral o pensando en la vida personal, yo podría hoy, martes, publicar lo que pasó el sábado y decir, hoy el sábado hice algo tan bonito, pongo una foto y la pongo en Instagram o en Facebook y no pasa nada. Pero si yo hoy día en Twitter comento lo que pasó el sábado, nadie me va a dar bola. Yo tengo que estar hablando de lo que está pasando hoy día y la gente me va a comentar hoy día. Entonces esa es como la característica principal. Tengo que estar como en tiempo real. Implica esto que me llamó mucho la atención y de hecho lo noté que dijo Iván, que nos relacionamos a través de la palabra, que en Twitter, aunque se pueden subir videos y se pueden hacer muchas cosas, quienes triunfan son quienes tienen más herramientas lingüísticas, verbales. Ujú. Entonces es pura palabra, aunque podemos subir fotos y hacer cosas, la verdad es que si alguien no tiene buena labia, no le va a ir muy bien. O no lo va a Pero lograr su pocas, objetivo. porque son solo 140 caracteres. Por lo mismo, Es claro, hay como que conocer tirar muchas una bomba palabras. cortita. Exacto. Sí, sí. ¿Y cuántas veces el tuit de un político, de un artista, es noticia y a veces en primera plana? Porque es una opinión relevante para un país o para un sector determinado. Entonces es algo como bien característico de Twitter. Sí, no, y bueno, y de hecho pasa algo con Twitter que es materia de estudio porque a diferencia de las otras redes sociales, Twitter se utiliza para hacer investigación científica de Big Data y de ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo como de medio manipulación de masas, porque es muy fácil hacer perfiles falsos, es muy fácil usar herramientas no tan legítimas para poner cualquier discurso sobre la mesa, del lado que sea. Y de hecho hay harto documental al respecto, que no es tan fácil hacer en las otras redes sociales. Entonces, por eso es muy fácil que los discursos de algún político, de algún personaje público, o de algún tema en particular, que puede ser desde un tema político justamente, como un tema social o un tema religioso, puedan salir fácilmente a la palestra,
porque tiene esa, no sé si vulnerabilidad, pero esa característica de que es muy permeable al uso no tan legítimo de la plataforma. Iván, tú querías decir algo, ¿no? Sí, es que tiene que ver con algo sobre Twitter y yo diría esta idea de la identidad. Eh, Porque hay algo en Twitter que en el fondo, claro, como en el fondo la gente va posteando sobre ciertas contingencias, sobre lo que va ocurriendo en el día a día, eh, y los posteos quedan ahí, en el tiempo. Y la identidad tiene que ver precisamente con esta actividad que nosotros todo el tiempo vamos desarrollando acerca de cómo vamos respondiendo a nuestra pregunta. La forma en cómo yo respondí a mi pregunta, a esa pregunta hace 10 años, bien distinta como la defino hoy, y probablemente va a ser muy distinta en 10 años más. Sin embargo, los enunciados de Twitter quedan ahí. Y a mí me llama la atención que tú debes saber de este fenómeno, Seba, como de lo que ha pasado, por ejemplo, yo soy un poco ñoño, y nada, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de la dirección del James Gunn, que es el director de Los Guardianes de la Galaxia, que son las películas de Marvel, que son de Avengers, que son muy, muy populares, donde hubo un momento donde él quedó o sea, quedó como casi que lo sacaron del proyecto porque hace como 20, no sé si 20 años, quizás, pero publicó algo que fue muy políticamente incorrecto. Entonces lo querían sacar cuando precisamente por un posteo de hace muchos años, de una identidad que pudo haber ido cambiando, los tiempos hacen que vayamos cambiando nosotros mismos y todo eso, nada, como que casi lo sacaron o sea, de hecho lo sacaron en su momento. Después hubo toda una serie de negociaciones y polémicas donde él volvió, pero fue 2 o 3 años donde un proyecto quedó congelado por Twitter, y por lo que eso implica de la persona que está en juego. Entonces Sí, ahí yo creo que... completamente de acuerdo contigo. De hecho, hay un montón ahora en nuestra propia contingencia política y social que se sacan en cara tweets de hace mucho tiempo atrás, no considerando justamente esto que es tan humano, que es cambiar de opinión. Pero como quedó ahí plasmado en una red social, pareciera que quedó escrito en piedra. Pero al mismo tiempo, o sea, tiene esas cosas malas, pues. O sea, va a haber que uno tener que ir revisándose, hoy las cosas que dije el 2012, voy a tener que volver atrás a revisar, no vaya a ser que buscando trabajo, mi futuro jefe mire mi cuenta y no esté de acuerdo conmigo en alguna cosa con la que capaz que yo tampoco estoy de acuerdo. Es Pero por como otra los parte tiene cosas recuerdos de positivas. Facebook, como los recuerdos de Facebook que yo no estoy de acuerdo Conmigo conmigo mismo. misma de hace 10 Claro. años. Ojalá no me hubiesen etiquetado. Pero al mismo tiempo Claro. democratiza mucho, mucho las cosas, porque le da voz a un montón de gente que no tenía. Y de hecho nosotros mismos hemos visto durante estos últimos años que hay un montón de cosas que se han visibilizado justamente por la fuerza de las redes sociales, en particular por la fuerza de un trending topic en Twitter. Mm. O que salvemos las dos vidas, o que los camioneros no sé qué, o que el presidente no sé cuánto, o que el estallido social, y así, un montón de cosas que podían ser una conversación de pasillo, nos ponemos todos de acuerdo, ni tan de acuerdo, publicamos lo mismo, y genera leyes a ese punto. Claro. Iván, habíamos conversado que las redes sociales pueden ser un espacio de la realidad en la que muchas personas encuentran seguridad, pero también puede ser como otro lugar más para que estas personas sean víctimas de bullying, por ejemplo, eh, o cosas así. Entonces, quiero preguntarte cómo afecta la autoestima de las personas eh, tener tanta cantidad de likes o la clase de comentarios que recibe. Sí, mira, ahí, bueno, algo te iba comentando antes, les iba comentando de que la identidad es el proceso con el cual nosotros nos vamos contando, respondiendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y una de las formas de ir respondiendo a esa pregunta tiene que ver con el hecho de recurrir al otro para que él mismo me responda quién soy yo, ¿no? Entonces, de pronto, desde ese punto de vista, hay gente que se empieza a contar como alguien que se legitima en la medida que me legitimen mis followers, ¿no? Uh-huh. Que me den like, que me pongan corazones, que me pongan como el me importa, que todavía está. Yo pienso muy, muy facebookianamente, porque mi mente es más facebookiana que otra red social. Tengo Instagram, TikTok lo acabo de bajar para copuchar qué es, pero Genial. el punto está en que, claro, como que en algún sentido la identidad puede empezar a configurarse a través de eso. Entonces,
si nosotros nos empezamos a contar desde ahí, por supuesto que le vamos a empezar a dar una importancia específica a esa reacción del otro. Y si de pronto vemos que alguien sube una foto y no le dan ningún like, la gente quizás baja la foto porque piensa que es una vergüenza tener una foto sin likes, Sí. o que nadie te comenta nada. Ahora, también puede haber gente que por ese mismo efecto empiezan a publicar cosas que a nadie le gusta y él se empieza a contar como yo soy el que publica cuestiones y que a nadie le gusta. Y quizás encuentra un nicho de autolegitimación en eso. Una forma muy dolorosa de desarrollar la identidad, cabe decir, pero es posible. Sí. Ahora, el tema del bullying ya es un tema de otra índole, porque en el fondo lo que estamos hablando aquí es como de que te pongan like o que sean indiferentes. Pero ya el tema de la agresividad contra uno puede ser un tema como bien difícil de ir desarrollando. Porque precisamente se vuelve un objeto, o sea, uno se vuelve un objeto de rabia o de odio, que son cosas distintas, ¿no? Pero el punto está en que un sujeto... ¿Cuál es la diferencia, Iván? Perdón, es que ¿cuál es la diferencia entre ser un objeto de rabia y odio? Que la rabia es temporal. O sea, alguien puede estar enojado con otra persona, tener rabia, y eso te dura un ratito. En cambio, sí, te va a pasar. Es una operación sistemática, ¿no? Por eso se habla, por ejemplo, del tema de los discursos de odio, discursos que niegan al otro sistemáticamente, que quieren su destrucción, ¿no? Eso es el odio. La rabia, alguien puede como anhelar la destrucción del otro en un segundo. Eso sería rabia, una rabia súper condenable. Más emocional. El odio y la rabia son ambas emociones. El punto ya. es que una es como sistemática y la otra es temporal. Claro, entonces el punto está en que, ¿por qué estás diciendo esto? Ah, ya, por el tema de la reacción. ¿Autoestima, bullying, comentarios? Claro, gracias. Que mi memoria en corto plazo siempre es muy mala. Claro, porque en el fondo alguien puede formarse en el odio hacia sí mismo, o sea, te odian y puede en algún sentido enganchar con eso. Porque el odio, aunque uno no lo pueda como asimilar a la primera, es una forma de reconocerte. En el sentido de amor y odio son dos tensiones donde alguien es muy especial para ti, para bien o para mal. En cambio, la indiferencia es muy desagradable. Entonces, hay gente que yo diría que prefiere que le tengan rabia a la indiferencia. Entonces, de pronto hay personas que tú puedes ver que van como formando una identidad virtual orientada en algún sentido a poner siempre la polémica, a poner siempre como el discurso de lo llamado políticamente incorrecto, donde se van ganando, ¿cómo decirlo en elegante? Se van ganando posteos con ánimo de ofenderte, ¿no? Que lo vemos mucho en Twitter sobre todo, que hay gente que se hace Twitter solamente para hablar mal de un programa de televisión, de una persona, de un fenómeno, no tengo idea de la selección chilena. No sé, lo que sea. El punto está en que hay gente que de pronto puede ir organizando. Entonces, en algún sentido, las prácticas de la construcción de la identidad a propósito del amor o del odio, o de la rabia, puede ser que alguien de pronto, aunque la gente le tenga rabia contra ella, eso tenga alguna ganancia afectiva, precisamente por no ser indiferente frente a otros. Entonces, ese tema no es menor, es parte de las complejidades de la mente, pero por supuesto que... Es como cuando las famosas a veces dicen como, cuando te inventan que estás embarazada, lo lograste. Como cuando ya la gente empieza a inventar rumores sobre ti y a hablar mal, quiere decir que lo lograste, porque la gente está hablando de ti, da lo mismo que estén hablando bien o mal, o que estén diciendo mentiras de ti, o verdades, eres tan famosa que ya inventaron que estás embarazada, como algo así. Claro, o sea, uno se vuelve un objeto como que permanece en la memoria y en la mente de otro. Sí, y claro, pues en ese sentido hay reconocimiento. Una forma extraña, o sea, no sé si extraña en el sentido de que pase poco, pero no es la tradicional con la cual uno piensa que la gente quiere reconocerse. O sana. En algún sentido sí, claro. Porque alguien quisiera ser como reconocido a través de la rabia. Claro.
ahí uno puede hablar algo así como una patología. Sí. Hashtag tóxico, que está tan de moda ese concepto. Sí, pues algo de eso hay. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y yo había un tema que quiero que toquemos, aunque sea así un poquito rápido, que ya de hecho Seba lo ha estado mencionando, y es la presencia de la iglesia en los medios de comunicación. Quizás a veces un poquito tratando de generar espacios más amables y de contar historias pues de solidaridad que quizás de otra manera no podrían saberse. Y bueno, y haciendo también como eco al llamado del Papa Benedicto en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que habló de esto, de evangelizar el continente digital. Seba, si nos puedes contar un poquito cómo ves a la iglesia en esto, si ves que está atrasada, que necesita modernizarse, y qué se puede hacer para todas aquellas personas que trabajen en entes de la iglesia y que quizás necesiten tener una mejor comunicación. Sí, el diagnóstico inicial es que la iglesia institucional, el Papa, la lleva en chileno. Su comité de crisis en modo COVID en Italia no hizo nada. Hicieron lo mismo que llevan haciendo los últimos 7 años. El Papa es youtuber, publica un video en YouTube todos los meses, de hecho lo publicaron hoy día, tuitea todos los días, 2 veces a la semana Instagram, todas sus homilías están en un blog. Entonces, y sus transmisiones siguen siendo las mismas. Streaming, la Semana Santa se transmitió igual como todos los años, no pusieron ni un cable nuevo. Entonces, en ese sentido, a diferencia de los otros presidentes y las otras ONG o estados, tuvieron que correr en círculo para poder implementar sus plataformas digitales. Entonces, en ese sentido, el Papa la tiene resuelta y su comité de crisis no hizo nada. La iglesia más local, en general, tiene varias patas cojas en esta mesa. Lo primero es que, en general, nuestra pastoral digital es una pastoral informativa. Somos un muro de anuncios. No hay ningún anuncio positivo. Les doy un ejemplo. Google tiene una plataforma que se llama Think with Google, en donde ellos cuentan las tendencias de todo. Dicen, esto es lo que está buscando la gente. Y en marzo y abril la gente buscaba 3 cosas. Recetas con harina blanca, porque estábamos todos haciendo pan. Ejercicio en lugares pequeños, porque estábamos haciendo zumba y corriendo en 2 metros cuadrados. Y preguntas existenciales. La gente tenía miedo de morirse, o tenía miedo de ver preguntas existenciales, básicamente. De morirse sin su sacramento o de cualquier otra pregunta existencial. Y nuestro rubro es la existencia. A eso nos dedicamos. Y nosotros andábamos haciendo misa online. Teniendo respuestas existenciales a los problemas existenciales, andábamos haciendo misa online. Y nuestra comunicación era, conéctate el jueves a la misa online. Y el sábado a la otra misa online. Entonces, somos un muro de avisos publicitarios que la verdad es que poco tienen que ver con la realidad de la gente. Entonces, ese es como el diagnóstico. Yo pasaría de estar invitando a la gente todo el rato que se conecte, a que vea, haga clic, a que lea mi cuestión, y más bien acompañar. Hacer una capilla. Estos son lugares reales. Internet es un lugar, un espacio, no solo una herramienta. Entonces, la gente busca compañía, busca contención, busca respuestas, busca también fe y busca participar de misa, pero también de misa, pero también de todo lo otro. Y ahí estamos cojos. Y eso en Internet. Si no respondemos nosotros eso, lo va a responder otra persona. Yo con esto cierro la idea, que me alargué un poco, pero yo creo que todos hemos visto en nuestros Instagram como un florecer espiritual en la gente, porque justamente estamos con muchas preguntas existenciales y entonces abundan el compartir imágenes con frases o motivacionales o espirituales o trascendentes. Esperancitas, Claro. les digo yo. Y entre medio alguna de algún santo y entre medio algún versículo bíblico, pero la mayoría no tienen que ver con nuestro bagaje espiritual o existencial, que sí podemos aportar. Pero sí publicamos que el jueves hay adoración al Santísimo, o que hay una cantata virtual, no sé dónde. Y la gente Carmen, tiene miedo que se le va a morir la abuelita. Eso tiene miedo. Creo que es un buen momento para hablar de anclados, Carmen. Sí. Para decir que pueden entrar a ese sitio de la pastoral. Anclados.cl es un sitio que ha creado la pastoral, lo sé, justamente con recursos de fe en tiempos de cuarentena, y que pues cuando se acabe la cuarentena, que ya en muchas comunas se está acabando, igual sigue sirviendo como recursos espirituales, que es tal cual lo que Seba dice. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, siempre se quedan muchas preguntas por hacer, pero pues quería agradecer a los invitados por habernos hablado sobre este tema de tanta actualidad, a ti, Sofi, también por pues haber conducido también conmigo el programa, y nos veremos el próximo miércoles, o nos escucharemos en una versión más de Café con Fe.
Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.